noches, sean todas bienvenidas y bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Una conversación necesaria, ¿verdad? Ya es tiempo de que hablemos de diplomacia científica. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Xavier Berthoud. ¿Cómo está, doctor Berthoud? Hola, ¿cómo anda, Pedro? ¿Todo bien? Todo en orden. Recordemos que el doctor Berthoud obtuvo su doctorado en astrofísica y técnicas espaciales. Él se especializa en astropartículas experimental, rayos cósmicos y los estudios en laboratorios subterráneos. Actualmente el doctor Berthoud se desempeña en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina. Pero lo más importante y una de las razones por las cuales nos acompaña en esta conversación es porque él es el coordinador del laboratorio Andes, que también es conocido como Andes Lab. Así que, pues bien, Así tras es. esta breve presentación, hablemos de diplomacia científica, doctor Berthoud. Hablamos. Hablemos. En primer lugar, ¿cómo definiría usted la diplomacia científica? Cuando usted escucha este concepto, ¿qué ideas vienen a su mente? Sí, es una palabra que he escuchado un poquito en los últimos años, hace 3, 4 años que empecé a escucharlo y probablemente no tengo una idea muy clara sobre el tema. ¿No? Es un tema que toco de oído, como muchos en la física hacemos. Digamos, el área en el cual trabajo, la física de partículas, es una área muy internacional. Por necesidades de recursos usualmente, tanto humanos como monetarios. Los experimentos en física de partículas son experimentos internacionales y el concepto de país en sí es algo que casi no existe, por lo menos para nosotros, los científicos, las científicas, trabajamos con colegas y poco importa su nacionalidad, su lugar de trabajo, salvo cuando coordinamos una reunión por Zoom, que hay que saber en qué uso horario está, o cuando tomamos un avión en esa bendita época en la cual tomábamos aviones. Entonces, digamos, para nosotros, el concepto de país es un concepto que casi no existe. Sin embargo, para nuestras instituciones no es tan así. Los europeos están sin duda muy orgullosos de tener el CERN, eh, hasta que el CERN sea lo que es ahora. Fermilab era la meta en física de partículas en Estados Unidos y hay planos a 10 o 20 años de trabajo en las regiones. Entonces, esos conceptos tan sin frontera que tenemos a veces como científicos, tal vez es más un deseo que una realidad. Entonces, tal vez ahí está un poco el aspecto que le veo a la diplomacia científica, que es cuando nuestras actividades a priori sin fronteras, de búsqueda, especialmente en física básica, de verdades de la naturaleza independientemente de nuestro origen, chocan de alguna manera con la realidad que es que cada uno, cada una, cuando investiga en un país, en una institución, y entonces se enfrenta con las realidades que son diferentes en cada país. También recursos humanos, pero recursos militares en nuestra región sabemos que es mucho más complejo conseguir recursos importantes como si se puede hacer en países centrales, como lo llamamos. Ujú. En efecto, los ejemplos de los que usted señala, de estas grandes infraestructuras para la investigación como el CERN en la frontera franco-suiza o como otros también, son grandes infraestructuras para hacer investigación científica de frontera. Y lo que a veces pasa desapercibido es que para llegar a alcanzar esas grandes infraestructuras se requiere de mucho esfuerzo diplomático, que las naciones negocien, se pongan de acuerdo, aúnen esfuerzos y congreguen recursos de a distintas velocidades para poder
llegar a alcanzar y construir estas grandes infraestructuras. Y en particular por eso queríamos conversar acerca del laboratorio Andes, porque la mayoría de los laboratorios subterráneos se encuentran en el hemisferio norte, ¿verdad? A usted ya señaló el CERN en Europa, también está el CESAME, por ahí en Jordania. Entonces, este laboratorio Andes es una iniciativa que proyecta construir un laboratorio por primera vez un laboratorio subterráneo en el hemisferio sur. Entonces, sabemos que este laboratorio va a servir tanto para la biología como la geología, la física de partículas, y también otras disciplinas. Entonces, eso lo hace único, no tan solo por ser el primero o uno de los primeros en el hemisferio sur, sino que también para que sea útil a una diversidad de disciplinas. En ese sentido, quisiéramos saber qué países están actualmente participando, contribuyendo al laboratorio Andes y dónde en particular se proyecta construirlo. Entonces, el proyecto que tenemos para Andes nació con un túnel que va, espero, unir a nuestros dos países, Argentina y Chile. El túnel Agua Negra, que está previsto por construirse entre la provincia de San Juan en Argentina y la región de Coquimbo en Chile. Y ese túnel, un túnel de 14 kilómetros de largo, tiene su punto más profundo en 1.750 metros de profundidad más o menos, que es muy profundo. Y es muy poco común que se hayan obras en el planeta de manera general que lleguen a una profundidad tan importante. Por debajo de la Y cordillera de los Andes, ¿verdad? exactamente, sí. Y estar muy por debajo del suelo, tener 1.700 metros de roca encima, eso protege de la radiación cósmica, que son rayos cósmicos, que es algo que nos atraviesa todo el tiempo. Tenemos una centena de partículas interactuantes que nos atraviesan cada segundo, más o menos. Y esa radiación, si bien para nosotros no es un problema, si uno tiene un detector extremadamente sensible y quiere ver cosas muy chiquitas, uno está totalmente saturado por esas partículas. Entonces, para proteger de esas partículas, uno tiene que ir muy profundo. Y después en otras áreas también es interesante para hacer estudios de biología, de saber justamente cuál es el impacto de esos rayos cósmicos sobre las células. Uno puede estudiar células donde no hay rayos cósmicos en esos laboratorios. Bueno, es una zona sísmica conocida, entonces también para estudios de geofísica, observar cosas desde adentro de la montaña es algo muy interesante, y hay un montón de otras aplicaciones que no vienen al caso. Pero eso es lo que nos motivó inicialmente a armar un laboratorio, que en sí es una obra grande, ¿no? El costo estimado que tenemos del laboratorio son 73 millones de dólares, que es algo que justamente es totalmente fuera del alcance de los presupuestos nacionales de nuestros países en ciencia y tecnología. Entonces ahí justamente uno pasa a tener un proyecto que no es un proyecto científico típico, donde uno va a pegar a la puerta de agencia o de quien sea en su país para conseguir algunas decenas de miles de dólares, con suerte, para armar un experimento, sino que se enfrenta con un laboratorio que está en una zona internacional entre dos países, y que tampoco por la estabilidad de nuestros países. Bueno, Argentina en los últimos 20 años tuvimos muchas crisis, la del 2001 es la más recordada. Chile en los últimos 2 años fueron bastante movidos. Entonces son también procesos que son difíciles de pensar construir en un país o incluso entre dos países, porque muy pocas veces los dos países están en, el, en su mejor situación al mismo momento, ¿no? Entonces, bastante naturalmente nace esa idea de armar un proyecto que sea más allá de Argentina o Chile, o incluso Argentina-Chile, que es el proyecto binacional del túnel, sino de ir a colegas latinoamericanos. Empezamos con Brasil y con México. Entonces, Argentina, Chile, Brasil y México fueron los 4 primeros países
que se unieron para empujar Andes. Y después también ver más allá de América Latina también, porque hay países interesados, países centrales, como lo llamamos, interesados en tener un laboratorio subterráneo que sea suyo y que no tienen. Por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene laboratorio subterráneo. Entonces, poder participar de Andes como participante y no solamente como observador es algo que les interesa. Entonces, de ahí nació un poco esa idea de juntar muchos países con modelos similar al CERN o al Sésame, como lo mencionaste, donde el Sésame, eso es realmente diplomacia científica, es una maravilla, por lo que entendí, es el único lugar en el cual en una mesa se juntan representantes oficiales de Palestina y de Israel. Entonces, es realmente algo muy fuerte y también para nosotros es una motivación si lograron hacer eso allá. ¿Cómo no vamos a lograr nosotros acá armar algo entre países hermanos, ¿no? De alguna manera. Si logras sentar en una mesa a Irán, Israel, Palestina, Jordania, ¿cómo no podremos sentarnos en torno a una mesa Brasil, Argentina, Chile, México y los demás países de nuestra región? Por esto que Totalmente. Ahora, el problema en nuestro caso no es tanto juntarnos en una mesa, eso lo logramos hacer bastante seguido, sino tener herramientas en los países para poder llevar adelante proyectos de ese estilo, de los cuales no estamos acostumbrados a tener. En Argentina estuvo el Observatorio Querosher, está el Observatorio Querosher, que es un poco el precursor en ese tipo de proyecto internacional, costo total de $50 millones, o sea, es un poco un poco más barato, pero digamos, empieza a hacer esa escala de proyectos. En Chile están todos esos observatorios muy grandes, pero en los cuales Chile no tiene tanto protagonismo, es más el huésped que recibe a consorcios muy fuertes de países centrales, de nuevo. Entonces eso es un poco para nosotros la dificultad, que es encontrar lugares donde podamos presentar nuestros proyectos incluso, ¿no? El Ministerio de Ciencia en Argentina, que tuvo altos y bajos en los últimos años, el Ministerio de Ciencia en Chile, que es muy nuevo. Entonces, ¿cómo construir en nuestros países, cómo unir en nuestros países los sistemas científicos para poder armar algo a nivel internacional? Y no es fácil, no es no, fácil. no, para nada. Pero de todas maneras, ¿cómo contribuiría el laboratorio Andes a la integración regional? Puesto que el túnel de Agua Negra sabemos que podría contribuir a la integración regional por la vía de la infraestructura vial o de fomentar el comercio a través del túnel de Agua Negra, la producción argentina o de Brasil o de Paraguay, de Uruguay, podrían tener un puerto fácil de acceso al Pacífico, al mercado chino, en fin. Entonces, por ese lado, la integración comercial, la integración de infraestructura vial es fácil observar. Pero desde la perspectiva científica, ¿cómo el laboratorio subterráneo Andes podría contribuir a ese proceso de integración regional? Eso creo que es bastante natural. De hecho, fue un poco nuestro primer mensaje cuando entramos en contacto con la EBITAN, la Entidad Binacional Túnel Agua Negra, y los gobiernos de los diferentes lados de la cordillera. Fue justamente decir que la idea de Andes era expandir esa integración al área científica, al área de formación de recursos humanos, poner en contacto la red de universidades argentinas y chilenas con un proyecto común, porque obviamente hay muchos intercambios entre las universidades, pero usualmente son intercambios
con un par de contactos, con un par de proyectos. Ahí hay un proyecto común, un laboratorio, donde se van a unir muchas áreas del conocimiento, muchos y muchas científicos y científicas en cada país para trabajar en el mismo lugar. Entonces, eso da una integración natural que hace que cualquier desarrollo científico, cualquier tema de investigación de un lado pase naturalmente al otro lado a través de ese laboratorio en el medio del túnel, de alguna manera. Las universidades de La Serena, Coquimbo por un lado, la Universidad de San Juan del otro lado también, pueden muy fácilmente encontrar temas de formación de recursos humanos a nivel postdoctoral, doctoral y postdoctoral, en área de interés común nueva, que es lo que se hace en ese laboratorio, y pasar a ser un centro también de atracción de cerebro, como se vio en otros laboratorios. Por ejemplo, Canadá es un centro de atracción de cerebros en nuestra física, materia oscura, neutrino, etcétera, cuando no está realmente en el centro, no está al lado de Estados Unidos, y el otro centro es Europa o eventualmente Japón. Pero a tener un laboratorio que es uno de los mejores del mundo, realmente pasó a ser un centro de atracción. Entonces, eso para nosotros es una manera también de unir los países. Eh, y el último aspecto que para mí también es diplomacia científica, de alguna manera, es al tener un laboratorio, digamos, de vanguardia, realmente de primerísimo nivel, que es lo que queremos construir. Uno puede hacer comunicación científica, puede hacer public engagement, como dicen en inglés, me gusta mucho esa palabra, con la sociedad, haciéndola visitar el laboratorio. Hoy en día nuestros mejores estudiantes pueden ir a visitar al CERN. Eh, Básicamente, si uno no tiene un doctorado en física de partículas, no va a visitar el CERN. Mientras que tener Andes acá permite a un estudiante de 10 años de ir a visitar el CERN, de ir a visitar Andes. Y eso primero es muy importante para, bueno, desarrollar el empuje para esas carreras en la sociedad, pero también para que la sociedad entienda lo que hacemos los científicos y las científicas, y también para ver que 2 países, 4 países, 10 países se pusieron juntos en hacer algo. Y entonces le da una visión de integración que tal vez no es lo que uno usualmente aprende en la escuela, donde, bueno, tal año estuvo la guerra entre tal país y tal país, tal otro año la guerra entre tal país y tal país, tal año la guerra entre tal país y tal país, y bueno, está la ONU en algún momento, pero más que todo lo que uno aprende de chiquito sobre los países entre sí son límites, guerras territoriales y ese tipo de cosas. Entonces tienen la oportunidad de también llegar a la sociedad con una demostración de una integración científica donde gente, independientemente de qué países, está trabajando en lo mismo y está empujando en la misma dirección. Creo que también es un mensaje muy, muy lindo. Creo que eso también puede ser un aporte de esa rama de diplomacia científica hacia la sociedad. De todas maneras, ¿cuántos niños europeos y niñas europeas habrán decidido de seguir una carrera científica tras haber visitado el CERN a los 9 años, a los 8 años? Y también sería, como yo lo visualizo, el Laboratorio Andes una oportunidad concreta para mostrar un ejemplo de integración regional latinoamericano que pueda trascender de los discursos latinoamericanistas, ¿verdad? Como una acción concreta que pondrá la ciencia mundial con un foco en nuestra región. Entonces, también sería por ese lado un tremendo avance en el proceso de integración regional. Pues bien, doctor Bertú, antes de finalizar, quisiéramos saber qué recomendaciones, además del laboratorio Andes, qué recomendaciones daría usted para que la diplomacia científica siga avanzando en nuestra región.
Es una pregunta muy difícil, Lo sé, lo como te lo sé. dije al principio, no es realmente mi área, así que no me animaría a dar demasiadas recomendaciones. Eh, yo creo que es importante que empecemos a encontrar puntos de diálogo entre nosotros y más que todo creo que lo que nos falta son nombres y apellidos, puertas, oficinas, lugares donde uno pueda ir a golpear, o tal vez aún mejor, gente, tal vez como vos, que venga a golpear a la gente que hace sin saber diplomacia científica. Creo que si hubiese tal vez más personas en los ministerios eh, que trabaje solamente en hacer un relevamiento de lo que se hace en cada uno de nuestros países y encontrar puntos de diálogo, incluso adentro del mismo país, porque también a veces necesitamos diplomacia científica incluso con el vecino de oficina, pero también entre diferentes países, subsidios, a veces hay subsidios muy interesantes que uno no se presenta porque no sabe de su existencia. Entonces, tener tal vez más concreto los grupos que trabajan en cada país, los proyectos de esos grupos. Hace muy poco no, hubo un esfuerzo del LAS, FRI, el nombre más horrible del universo, LAS4FRI, una cosa así, el Latin American Strategic Forum for Large Research Infrastructure, Sí. que fue un esfuerzo de la comunidad en altas energías y cosmología de juntarse para planificar a 10 años en la región, en América Latina. De hecho, nos vamos a volver a juntar en un mes en una reunión de Latinoamérica, también del CIRAFAI, para discutir eso. Y eso fue muy interesante justamente porque uno se dio cuenta, ya lo sabíamos, pero sin tener los nombres y apellidos, de toda la gente que estaba trabajando en el área. Y creo que es un poco eso que nos hace falta, es tener más una visión global de con quién uno puede meterse para hacer avanzar un proyecto internacional. O sea, la dificultad de encontrar puntos comunes con otra gente y muchas veces uno espera que el científico o la científica se contacte con otro y eso no pasa porque uno está ocupado todo el día trabajando en lo suyo, con la cabeza muy abajo. Entonces, tener gente que tiene esa visión tal vez más global para armar esos puentes. Recuerdo esa reunión que armaron en Chile sobre física de partículas y astrofísica, juntarse para ver. Me pareció fantástico y es la única reunión de ese estilo que yo haya conocido en la región. Y me parece que justamente son esas cosas que faltan y que un científico nunca va a hacer porque cuando organiza una reunión la organiza sobre su tema. Sí. Entonces, tener esa gente dedicada a ver los puntos fuertes o incluso débiles de los diferentes países de la región y cómo mejorar eso, cómo trazar puentes, eso sería realmente fantástico. Precisamente eso es una de las cosas que hacemos en Diplo Científica, tratar de construir estos puentes o armar este mapeo que usted señala, hacer un mapa de los actores involucrados en diplomacia científica en nuestra región. Y claro, es difícil construir estos puentes entre comunidades que funcionan como silos, ¿verdad? Por un lado, las científicas, los científicos tienen sus lenguajes, sus códigos y operan bastante bien en forma de silos. Pero por el otro lado, las diplomáticas y los diplomáticos también tienen sus códigos, sus tecnicismos y sus lógicas de funcionamiento también a modo de silos. Entonces, ahí lo que estamos tratando de hacer en Diplo Científica es construir precisamente estos puentes para tratar de acercar a estas dos comunidades que tradicionalmente poco dialogan entre sí. Así que muchas gracias por esa recomendación.
Recordemos que estos encuentros son organizados por Diplocientífica. Esto es la red de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Aprovechamos de agradecerle a todo el equipo de Diplocientífica que hace posible estos encuentros, y también un tremendo agradecimiento al doctor Xavier Artú por habernos concedido un espacio en la agenda. Si están más interesados e interesadas en saber de qué va el laboratorio Andes, a ser construido eh, por debajo de la cordillera de los Andes, gracias a un esfuerzo multinacional. Les invitamos a todos a revisar el vínculo que vamos a dejar escrito aquí abajo en la descripción de este video, y también les invitamos a que visiten nuestro sitio web, donde podrán saber más de qué va la diplomacia científica, en qué consiste, qué se está haciendo en nuestra región al respecto también. Le vamos a dejar el vínculo también, que es bastante fácil, a www.diplomaciacientifica.org. También, si quisieras apoyarnos, puedes suscribirte a este canal y con eso podemos seguir avanzando. Listo, doctor Bertú. Muchísimas gracias. Esperemos algún día volver a encontrarnos. Esperemos, sin ninguna duda. Muchas gracias por la invitación.